Les contamos que el Servicio de Urgencias Canario sumará una tercera aeronave a su flota de recursos aéreos en las islas. Hoy nos preguntamos con qué dotación y personal cuentan estas aeronaves, estos helicópteros que trasladan a pacientes que necesitan una asistencia sanitaria especializada en vuelo o un traslado urgente. Y vamos a conocer a fondo este servicio con Noemí González, que es la directora del Servicio de Urgencias Canario. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bien. Gracias por acompañarnos. Además que estamos en el 30 aniversario, ¿verdad?, del nacimiento del Servicio de Urgencias Canario. Antes, claro, uno piensa, estando en islas, teniendo que hacer un traslado urgente a otra isla, por ejemplo, de una isla no capitalina a otra capitalina, pues era mucho más complicado, y el hecho de contar con este servicio salva muchas vidas, ¿no? Sí, hace 30 años, pues imagínate cómo podríamos hacer ese tipo de servicios, a lo mejor por mar o tendríamos que trasladarlo de cualquier forma en un avión interinsular, y desde hace 30 años sí que contamos con nuestros propios recursos aéreos medicalizados. Eso ha sido un paso enorme. Desde luego que sí. Esta tercera aeronave irá a la isla de Fuerteventura. Sí, exacto. Se ha hecho un estudio, y tanto por las isocronas, de que se dé mayor cobertura, el número de primarios y sobre todo el beneficio que puede traer a la población de ambas islas, pues por eso se ha ubicado a la isla de Fuerteventura. O sea que va a cubrir Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Fuerteventura, Lanzarote e incluso Gran Canaria, porque va a estar 24 horas y la aeronave de Gran Canaria va a pasar a cubrir solo 12 horas, porque el volumen de primarios, de servicios primarios y nocturnos en la isla de Gran Canaria es casi inexistente. Todos los servicios primarios y secundarios que se suelen dar de manera nocturna son mayoritariamente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Entonces está mucho mejor ubicado en esa isla de Fuerteventura, que está céntrica y puede cubrir las tres islas de manera, con unos tiempos inmejorables casi. ¿A qué se refiere con primario, secundario? ¿Esto qué significa? Vale, te explico. Un servicio primario es aquel que hacemos nosotros en la calle directamente, que no vamos a un hospital. Por ejemplo, un accidente de tráfico, un accidente en alta montaña, cuando vamos a hacer un rescate y nos llevamos un paciente. Eso es lo que nosotros llamamos un primario, porque nosotros hacemos esa primera asistencia. Un traslado secundario es aquel cuando un hospital de otra isla nos solicita el traslado, cuando es una isla no capitalina a una isla capitalina, para ir a un hospital de tercer nivel, y entonces recogeríamos a ese paciente en ese hospital para traerlo a otro hospital. Ese sería el secundario. ¿Y cuál es el más común en Canarias? Pues por suerte los secundarios. ¿Por qué por suerte? Por suerte, porque eso quiere decir que no tenemos tanta incidencia de accidentes graves que necesiten intervención de helicóptero. Y en esos casos en los que se trasladan de isla, por ejemplo, pues no sé, La Palma de Tenerife, La Gomera de Tenerife, ¿cuáles son esas necesidades más comunes por las que les activan? ¿En qué medida, cómo se decide, cuál es el protocolo para decidir este paciente hay que trasladarlo sí o sí? Vale, sobre todo patologías vitales. Cuando hacemos esos traslados entre islas es porque solo hay hospitales de tercer nivel en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Entonces hay islas que no disponen de una unidad de cuidados intensivos 24 horas, tampoco disponen de quirófanos 24 horas, ni tampoco tienen unidades de hemodinámica. Entonces, cuando un paciente tiene un código infarto, o sea, un infarto que hay que meterlo en sala de hemodinámica de manera inmediata y es tiempo dependiente, hay que hacer el traslado sí o sí, sea a la hora que sea. Cuando es un trauma grave, o sea, ha sufrido un accidente grave y necesita una atención inmediata, también hay que hacer ese traslado a un hospital de tercer nivel. Y un paciente que, por ejemplo, que sufra un ictus y en su isla no existen unidades de ictus, pues también hay que llevarlo para trombectomía o para tratamiento intensivo. En el caso de Gran Canaria y Tenerife, tengo entendido que se da la circunstancia que las bases no están en los propios hospitales, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados? En el caso de la isla de Gran Canaria, está ubicada en el aeropuerto de Gran Canaria, y en el caso de la isla de Tenerife está en el aeropuerto de Tenerife Sur. ¿Y por qué en Tenerife Sur? En Tenerife Sur porque es el aeropuerto que abre 24 horas. El aeropuerto de Tenerife Norte, Los Rodeos, no abre 24 horas, sino que cierra, entonces no tendríamos garantizada esa operatividad. Esta nueva aeronave es un helicóptero, ¿no? Sí, son 3 helicópteros. Es diferente, no va a estar en el aeropuerto de Fuerteventura. ¿O sí? Sí, a ver, la aeronave en sí va a estar en el aeropuerto de Fuerteventura, sobre todo por el tema de hangar, mecánicos y así. La dotación médica es la que no va a estar en el aeropuerto, sino que estará en el hospital. Entonces, cuando hay un servicio, saltará del aeropuerto a la helisuperficie del hospital, recogerá a ese personal médico y de enfermería que sea para el helicóptero y saldrán. En la propia helisuperficie del hospital, exactamente. Vamos a hablar de esa tercera incorporación, esa novedad, porque
además tiene mejoras, ¿no? Claro, Sí. todo se va desarrollando, va incorporando novedades. En este caso, este helicóptero, ¿qué características tiene que tener? Porque estamos hablando de una nueva licitación, ¿verdad? Que han sacado. Sí, la licitación anterior se nos quedó desierta, obviamente por temas económicos, no se presentó ningún licitador, en este hemos mejorado la oferta económica. Esta licitación supone más de 61 millones de euros en estos 3 nuevos helicópteros. Ujú. Los 3 van a ser iguales, o sea, con las mismas dotaciones, y sí que hemos dado importancia más a la calidad que al precio. Licitaciones previas, pues a lo mejor se daba mucha importancia al precio, en esta hemos dado más importancia a que sean aeronaves preferentemente nuevas, se va a puntuar más que esas aeronaves sean nuevas, se va a puntuar que dispongan de, por ejemplo, ECMO Retainer, de que puedan, no sé si conoces lo que es un ECMO, es un aparato de circulación por membrana extracorpórea, o sea, cuando tienes un paciente en insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria grave que necesita trasplante o que necesita una UCI directamente, pues es como si le pusieras o su pulmón o su corazón artificial hasta que llegue al sitio donde pueda tener los cuidados adecuados. Entonces, tener esa posibilidad directa con el helicóptero y no depender del hospital y que el traslado se demore lo menos posible. También hemos puntuado que se disponga de ductfit, que es para purificación de aire y evitar la contaminación de gérmenes dentro de la cabina asistencial, ya Ujú. que la cabina asistencial es bastante pequeña. Otra de las cosas ha sido el poder transportar sangre para hacer transfusiones en medios aéreos, el que se disponga de oxigenoterapia de alto flujo para para pacientes pediátricos y neonatales. O sea, nosotros tenemos de las islas no capitalinas mucho traslado de paciente neonato y neonato de muy bajo peso. Ese tipo de pacientes tienen unos requerimientos específicos, con unos volúmenes y con unas características que son muy especiales. Entonces queremos garantizar que ese tipo de pacientes también estén cubiertos. De hecho, hemos pedido también en el tema de electromedicina, una electromedicina mucho más avanzada, respiradores que empiecen desde un volumen de 0,2 mililitros, con lo cual pacientes pediátricos que sean muy prematuros podrían llevar ventilación dentro del helicóptero sin peligro, incubadoras de última generación. Hemos pedido monitores desfibriladores de última generación y que además podamos verlo directamente desde la sala de coordinación, con lo cual podemos monitorizar al paciente desde que lo subimos al helicóptero o desde que lo coge la dotación del helicóptero. Se hace ese seguimiento a la sala de coordinación e incluso podemos mandar el enlace al hospital que lo va a recibir para que sepa en qué condiciones va a llegar el paciente, con lo cual lo tenemos monitorizado durante todo el proceso y visible por todos los profesionales que van a asistir a ese paciente. Ujú. Garantizamos que la atención va a ser lo mejor posible. El respirador que hemos pedido también es un respirador de última generación que permite pequeños volúmenes, pero es que además el monitor desfibrilador se le ha pedido un módulo que se pueda sacar y con un solo aparato, o sea, metiéndolo dentro del ventilador, pueda ser capaz de ver el ventilador y el respirador mientras estás transportando con un solo aparato. O sea, hemos minimizado el volumen de los aparatos con las máximas prestaciones para que sea más cómodo y el paciente tenga las mejores prestaciones y que todo el equipo asistencial, tanto del hospital emisor, el equipo del helicóptero, el equipo de coordinación y el equipo del hospital receptor, puedan ver en tiempo real cómo se está trasladando y las condiciones que lleva ese paciente. Ujú. Y luego también bombas de perfusión con jeringas universales, que eso que nos permite, cuando llevamos un paciente crítico, por ejemplo con catecolaminas, que son drogas que se ponen cuando un paciente ha pasado una parada o un infarto, normalmente las jeringas que utiliza el hospital, las jeringas que utiliza la ambulancia o el helicóptero y las que utiliza el hospital que recibe son diferentes. Esto que supone que cuando pasas el paciente del hospital al helicóptero tienes que volver a precargar las drogas, tienes que volver a inyectarlas en el perfusor y cuando llegas al hospital receptor otra vez volver al hospital receptor y todo eso perjudica porque estás perdiendo tiempo la asistencia al paciente. Nosotros hemos pedido que los nuestros sean universales para que tanto la jeringa del emisor como del receptor nos sirvan y podamos hacer ese traslado inmediato sin perjudicar al paciente. Y bueno, otra de las novedades también y de la que me siento bastante orgullosa es que nunca se había tenido en cuenta la medicación ginecostétrica dentro de ninguna licitación de transporte terrestre y aéreo, y en esta licitación se ha metido medicación específica ginecostétrica tanto para parto como para hemorragias intraparto y todo eso para también garantizar esos partos prematuros o esas emergencias hipertensivas y esos problemas que pueden tener mujeres que tienen un parto problemático y que se trasladan a islas de tercer nivel, que puedan ser asistidas en las mejores condiciones. La veo ilusionada porque al final, claro, todas esas mejoras de los recursos en cuanto a material, ahora hablaremos también de los recursos humanos que son
casi más importantes, ¿no? También Sí. supone que en determinados casos salvar la vida de una persona o que la pierda, ¿no? El contar o no con esos recursos que nos está comentando. No solo salvar la vida o que la pierda, sino en qué condiciones le salvas la vida, o sea, que tenga las menores secuelas posibles, porque si salvas una vida pero no garantizas que vas a evitar todas esas secuelas, a veces es casi peor que no salvarla. Entonces, garantizar una vida y garantizar además que no se va a quedar con secuelas o que se va a quedar con las mínimas imprescindibles también es algo muy importante y que es nuestra responsabilidad garantizarlo, tanto con todas estas medidas que metemos como que con que ese personal esté suficientemente formado. Por eso también en los pliegos que están publicados se ve que una de las cosas que exigimos y puntuamos es que se dé formación específica a nuestro personal cuando entre en los recursos aéreos, sobre todo formación específica en transporte aéreo, que es la que facilitan las empresas de helicópteros. Ujú. ¿Hasta cuándo tienen de plazo aquellas empresas que estén interesadas en optar a esta licitación? Pues en principio el plazo se había puesto hasta el 3 de junio, pero Ujú. visto lo complicado y todas las exigencias que hemos metido en los pliegos, pese a que hemos subido los importes económicos y que además hay que presentarlas de manera presencial, hemos ampliado el plazo porque queremos garantizar que se presenten un número adecuado de empresas y que haya una variedad en la que nos permita elegir a la que mejor se adecue a las condiciones, o sea, no tener solo una opción, sino que se presenten los máximos posibles para elegir la que nos dé mejores condiciones. Ujú. Tengo aquí un dato, 1065, en 1065 ocasiones han sido activados los 2 helicópteros medicalizados con los que cuenta el SUC actualmente en el año 2024, el año pasado. Ujú. ¿Cuáles son esas activaciones más comunes? Ya nos decías que el traslado, y dentro de esos traslados de islas, em, cuál es el problema más común que hace que se active este protocolo? El problema, bueno, no el más común, sino el más grave puede ser, por ejemplo, los accidentes primarios en islas que tienen una orografía complicada y que tengas un accidente pues haciendo senderismo o que caigas por un barranco, cosas así. Esos sí son accidentes muy complicados y que requieren evacuación inmediata y sobre todo un hospital de tercer nivel directo, o sea, ni siquiera pasaría por el hospital de su isla. Y luego la otra problemática es pues que los hospitales no dispongan de lo que comenté, UCI 24 horas, quirófano 24 horas, de que no dispongan de sala hemodinámica y que entonces eso dificulta que se pueda dar una atención continuada a un paciente crítico y requiere que sea evacuado lo antes posible. De hecho, una de las cosas que sí que ha mejorado muchísimo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura es que desde 2024 cuentan con sala de hemodinámica. Entonces y además la sala de hemodinámica está 24 horas, que eso ha sido un gran logro del Servicio Canario de Salud. Ha disminuido mucho el traslado de pacientes cardiológicos, porque si bien es verdad que es muy importante disponer de helicópteros medicalizados, también es muy importante que aumenten los recursos o que aumente la capacidad asistencial y que suba el nivel de los hospitales de las islas. Y te explico el por qué. Porque a cualquier persona que se encuentre enferma o que tenga un familiar enfermo, le gustaría poder atenderlo dentro de su isla. Entonces, el que ya, por ejemplo, haya islas que tengan unidades de hemodinámica significa que si tú tienes un infarto puedes permanecer en tu isla, no te tienes que desplazar, no se tiene que desplazar tu familia. Es toda esa problemática que se crea alrededor desaparece porque puedes permanecer en tu propia isla con cuidados adecuados. Entonces, muchas veces se le da esa publicidad, pero también hay que luchar por lo otro. Claro, porque al final cuando estás en una isla no capitalina, a la familia le preocupa mucho el hecho de que sea trasladado. Es como, se lo llevaron para Tenerife, se lo llevaron para Gran Canaria. Te da como, seguro que es muy grave, ¿no? Da esa sensación todavía de más peligro. Y el que no puedes estar con esa persona 24 horas, que el acceder al hospital a visitarle tampoco sea tan fácil porque te tienes que desplazar. Entonces, el poder garantizar que a lo mejor lo tienes ahí, pero bueno, es un avance, se ha avanzado bastante porque ya hay 2 islas que tienen el cateterismo o la sala de hemodinámica 24 horas. Y yo creo que se seguirá trabajando para que todos los hospitales vayan subiendo de nivel. Y en cuanto al personal, a los médicos, a los pilotos, copilotos, enfermeras, en fin, todas las personas que trabajan en el servicio de urgencias canario, en concreto en los traslados, no sé cuántas personas lo componen, cómo se organizan, cómo se coordinan, porque claro, tener este servicio como está activo 24 horas, 365 días al año, supone tener gran cantidad de personal para las rotaciones, para las vacaciones, para los descansos. Sí, exacto. En la isla de Tenerife tenemos actualmente 5 equipos que están formados por 5 médicos y 5 enfermeros. Luego las tripulaciones aeronáuticas ya son de la empresa prestataria, son ellos los que hacen sus rotaciones, porque ellos solo están haciendo guardias en lo que es el helicóptero.
Sin embargo, en la isla de Gran Canaria, que también se incluye el avión medicalizado, tenemos 7 equipos que están haciendo guardias compuestos por 7 enfermeros y 7 médicos. En la isla de Fuerteventura pues tendrán también que conformarse esos equipos, médicos y enfermeras, que estén esas 24 horas rotando para hacer, los equipos normalmente suelen ser para un recurso de 24 horas, suelen ser entre 4 y 5 equipos. Lo bueno de la isla de Fuerteventura al tener el helicóptero ahí es que ese equipo de urgencias podrá fortalecer también las urgencias del hospital, porque mientras no tengan servicio estarán en el hospital, y cuando tengan un servicio pues tendrán que salir y atenderlo. Bueno, y la incorporación de esta tercera nave, ¿no? De esta tercera nave, de este tercer recurso, este tercer helicóptero, señora González, entiendo que claro, que al final es una mejora para todo el archipiélago, como nos decía, porque va a actuar en 3 de las 8 islas, bueno, y La Graciosa No, también, entiendo. actuará en todas las islas. Es que también nosotros, cuando nosotros tenemos bases, y sobre todo pasa con los recursos aéreos se ponen en bases estratégicas, pero esas bases estratégicas no quiere decir que solo atiendan a una provincia o atiendan a otra, sino simplemente que esa base estratégica se hace para que los tiempos de atención en determinadas zonas sean los mínimos imprescindibles y se garanticen que se pueden cumplir los códigos. Los códigos me refiero cuando son emergencias vitales, el código infarto, el código ictus, pero si fuese necesario ese helicóptero porque el otro estuviera ocupado para atender a una persona en la isla del Hierro, en la isla de La Gomera o en la isla de La Palma, se iba a derivar igual. Es igual que si tenemos una emergencia y tenemos que derivar el helicóptero de Tenerife a Fuerteventura, ir a Fuerteventura, y si lo tenemos el helicóptero de Gran Canaria tiene que ir al Hierro o tiene que ir a La Palma, va a ir. O sea, son recursos de Canarias. Eso sí que tiene que quedar claro. Son recursos de Canarias que están ubicados en bases estratégicas y se pueden movilizar. Para eso está la sala de coordinación, dependiendo de las necesidades. De hecho, el triste accidente que tuvimos la semana pasada en La Gomera, para eso se movilizaron los 2 helicópteros de manera preventiva. Luego solo se desplazó uno porque se vieron que no haría falta el segundo, y el segundo se quedó esperando por si era necesario. Pero de inicio, cuando tenemos una indicación de un incidente de múltiples víctimas, que puede haber muchos pacientes graves, se activan todos los recursos. Son recursos canarios, para Canarias y para toda la población que está en Canarias. Bueno, pues eso en el mes de mayo y a las puertas del Día de Canarias también nos gusta escucharlo y nos sentimos también todos más seguros a partir de ahora, con todas esas novedades, esas incorporaciones que van a tener los helicópteros, los 3 helicópteros en breve, con los que va a contar Canarias y el Servicio de Urgencias de nuestra comunidad autónoma. Noemí González, directora del Servicio de Urgencias Canario, gracias por venir. Enhorabuena por el trabajo que hacen. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo que compone Urgencias. Muchísimas gracias a ustedes.